es el fin de Bitcoin. O al menos eso predica todo el santo mundo en las redes sociales. Pánico, pánico, pánico y más pánico. Vamos a ver con puro análisis técnico si esto es cierto en el vídeo de hoy. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash. Yo soy Josu, tu capitalista de confianza, papá. Y chicos, no es lo único que ha caído Bitcoin. Atentos. Hostia, tío, parezco un ruso de la UFC, o sea, no sé por qué me ha dado el venazo de decirle al barbero: hazme un Bazcat bien cortito. Estoy menos calvo de lo que me esperaba, Putísimo ruso de la UFC, tíos. En fin, el pelo crece y veremos si lo hace Bitcoin. Atentos. En fin, tenemos puesto por aquí lo que viene a ser el gráfico, ¿vale, chicos? Vamos a ver esto porque dijimos 20 veces en el último vídeo. Bueno, llevamos diciendo 20 años, bueno, 20 años no, evidentemente, de acuerdo, pero sí que llevamos diciendo un buen tiempo que una caída de los $77.000 es totalmente factible. 78, 77, por ahí. ¿Por qué? Porque está el gap de futuros del CME y porque es totalmente normal, ¿vale? Es que es totalmente normal que el mercado haga estas cosas de manera orgánica, ¿vale? Es normal, es lo que yo dije que quería que hiciese el mercado, ¿de acuerdo? De hecho, en el último vídeo marcamos esta zona y dijimos: si el precio no aguanta o no logra reconsolidar o reincorporarse por encima de esta zona del mínimo del rango, ¿vale? Que sería lo positivo, que le damos el tiempo del gráfico de 4 horas, cosa que ni eso cumplió, el precio siguió cayendo, por eso mismo no hay que posicionarse long, a no ser que se diese, bueno, es en ese pequeño long que comentábamos, que tendría que darse el impulso ese en el gráfico de una hora, que no se dio, por eso mismo no se entró en long, no entré yo en long, ¿de acuerdo? Porque no dio cambios de estructura, que nos indicase que el precio podía reincorporar por encima del rango. Pues ya está, manos quietas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la probabilidad de que el precio llegase a esa zona que es en la que ha llegado. Es la zona que llevamos diciendo un montón de tiempo que es interesante para spot, para acumular en spot, ¿de acuerdo? Es la zona que yo quería que el precio llegase para acumular en spot, ¿vale? Esa es la zona interesante para spot que dijimos 20 veces. Entonces, vamos a ver qué tiene que ocurrir o qué cosas no tiene que perder Bitcoin, ¿vale? En primer lugar, el precio llega a esa zona. He compartido esta mañana, o lo he dicho por Twitter, que estamos en esa zona importante o interesante para lo que es operar spot, ¿de acuerdo? Y que era una zona interesante que estaba marcada dentro del gráfico semanal. Voy a poner ese otro gráfico que he utilizado, que es este, ¿de acuerdo? En el que marcaba todo un fair value gap que hay dentro del gráfico semanal. Vamos a ver esto, ¿de acuerdo? Esa zona que he marcado dentro del gráfico semanal, que lo he comentado por Twitter, es un tipo de fair value que se da, ¿vale? Lo tenemos entre el máximo de esta vela de aquí y el mínimo de esta. Todo este fair value se da rompiendo máximos importantes y es un tipo de fair value que es importante en el que el precio debe reaccionar, ¿de acuerdo? Debe reaccionar. ¿Por qué se da rompiendo un máximo importante? Se está viendo, ¿de acuerdo? Se da rompiendo el máximo de un rango bastante gordo. Esto es un rango dentro del gráfico semanal. Ojo, ¿de acuerdo? Que el precio lo rompe con fuerza. Entonces el precio debe tratar de reaccionar en esta zona de aquí sí o sí, ¿vale? Media de 55 del gráfico semanal. Esa zona de lo que sería un breakaway fair value gap, que es ese tipo de fair value, ¿de acuerdo? Que se da rompiendo esos máximos. Máximos o mínimos importantes, ¿vale? En este caso son los máximos de un rango muy importantes. Y por encima está dentro el gap de futuros del CME que hemos comentado aquí, ¿vale? Ahí lo vemos, bueno, lo podemos ir. Vamos a poner el gráfico diario, ¿vale? Ahí es el 77.400 es la zona de llenado total del gap. Se suelen llenar total o parcialmente, en este caso ha sido parcial, pero la zona interesante de entrada o para empezar a acumular algo en spot, no para meter en la pensión de la abuela, ¿vale? Para acumular algo en spot no son consejos de inversión, pero es mi análisis, ¿vale? Como siempre digo, no era el rango, porque yo lo he dicho 20 veces que yo en el rango en spot no estaba acumulando, pero esta zona era la interesante para empezar a ello, ¿vale? Dentro del gap, ahí está, no hay que esperar hasta el último dólar, evidentemente, pero dentro del gap, ¿vale? Ese gap va de los 81 a los 77, era interesante ahí. Vale, ahora el precio momentáneamente está teniendo un fuerte rebote, por lo que es probable o que el precio aquí, yo lo veo, ¿vale? Vamos a ver qué tal cierra la vela diaria, vamos a poner la diaria pero de ahí está, ¿vale? Vamos a explicar qué es lo que veo yo aquí, que es probable, que puede ocurrir y qué zonas el precio sí que no debería de perder bajo ninguna circunstancia, porque se pondría sí que bastante más feo ese concepto de bull run que tenemos ahora mismo, ¿vale? Pero esta caída es totalmente normal,
¿De acuerdo? Bajo mi análisis es totalmente normal que pueda ocurrir algo así, porque yo también sé lo que es estar ahí al otro lado de la pantalla, siendo sobre todo nuevo, ¿de acuerdo? No significa que esto no pueda acabarse o el precio pueda llegar a caer, evidentemente nadie lo va a saber, ¿de acuerdo? No voy a vender yo aquí la moto para que os suscribáis al canal, para que me sigáis o cualquier gilipollas de estas raras, ¿de acuerdo? Pero momentáneamente esto es algo que podía ocurrir, ¿de acuerdo? Y lo llevamos diciendo mucho tiempo. Entonces, ¿qué zonas sí que...? Bueno, primero vamos a ver qué puede ocurrir con el precio de Bitcoin y qué zonas luego sí que no debería del precio ya de romper, si no se podría poner bastante jodido de cara al más mediano o corto plazo, ¿vale? Porque ya tendría mucha resistencia al precio por arriba, estructuralmente no pintaría tan bonito, pero de cara a años... Lo más probable es que Bitcoin continúe alcista. ¿Por qué? Porque es por puro tema de inflación. ¿Por qué el pan vale el doble? ¿De acuerdo? Que hace años. ¿Por qué la vivienda vale el doble? También va a ocurrir con Bitcoin. Mientras sea sobre todo considerada como una reserva de valor, ¿de acuerdo? Mientras se le dé tanto interés y más ahora que hay tanto institucional dentro. Es como el oro, por ejemplo. ¿Por qué va a valer más? Porque la moneda vale menos, ¿de acuerdo? Porque el dólar vale menos, porque el euro vale menos, etcétera, etcétera. Es simplemente cuestión de eso también, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres estar holdeando Bitcoin de cara a años, deja de ver gráficos de 4 horas, gráficos de 15 minutos y hostias raras, ¿de acuerdo? Incluso gráficos diarios. Si es de cara a años, ¿qué más te da? ¿Vale? En ese sentido. Pero ahora vamos a ver qué puede ocurrir Bitcoin si te interesa, bajo mi análisis, ¿vale? En primer lugar, viendo tal y como está la vela, todavía tenemos, bueno, aquí en este gráfico una posible divergencia alcista, ¿vale? Bueno, aún hay una divergencia alcista probable entre precio de squeeze, ¿vale? Aquí lo estamos viendo, entre precio de squeeze en este gráfico se está formando, al menos el gráfico de Binance USDT, lo que ven en Bitcoin, ¿vale? Vemos que se está formando esa divergencia alcista y es cierto que también estaba aquí, pero todavía no está confirmada. Tienes fuerza y dirección hacia abajo. Squeeze está girado a la baja y el ADX el alza, teniendo en cuenta una dirección negativa, por lo que la fuerza la sigue teniendo a la baja. Pero vamos a ver qué tal cierra la vela de hoy, que mirad toda la absorción que tiene por la parte baja, la típica pin bar alcista, como le queráis decir, ¿vale? El caso es ese. ¿Qué es lo probable que el precio pueda hacer aquí? Bueno, pues para empezar, lo más probable que pueda hacer es dos cosas, viendo tal y como está cerrando esta vela. Es formar un rango por encima de esta zona o, en su defecto también, tener el rebote a esta zona de aquí, más que continúe cayendo, ¿vale? Eso, por probabilidad, bajo mi análisis, es así, más cuando el patrón se confirme. Todavía no está confirmado, de acuerdo, pero si el precio empieza a formar un rango por encima de esta zona, de acuerdo, por encima de esta zona, o incluso por la zona verde, ¿vale? Si el precio empieza a formar un rango, vamos a decirle formar un rango, me da exactamente igual que el precio de aquí empiece a hacer así, luego tenga una barrida, reincorpore, lo que sea. El precio empezará a confirmar, empezará a confirmar la divergencia alcista, y con una divergencia alcista yo creo que sí que es bastante probable que el precio tenga ese rebote a la zona de aquí, ¿vale? Toda esta franja roja que va desde los 89 hasta los 91. Y es importante considerar ahora que la zona probablemente le haga el precio de resistencia, ¿de acuerdo? Le haga el precio de resistencia, es el mínimo del rango, es probable que le haga el precio de resistencia. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Pues que el precio la rompa de nuevo y consolide por dentro, ¿vale? Le rompa de nuevo y consolide por dentro. Ahora, Josu, aquí si el precio ha roto la media de 55, cuando el precio vuelva a cruzarse con la media de 55, no le va a hacer evidentemente, ¿vale? Evidentemente le va a hacer de resistencia, pero hemos tenido un cambio de tendencia dentro del gráfico diario. Bajo mi consideración, sí que es cierto que aquí podemos considerar que el precio ha roto la media, luego la ha rechazado, pero yo consideraría ese cambio de tendencia en el gráfico diario más probable si el precio lo que hace es rebotar y de aquí sí que crear un mínimo más bajo que el anterior. Entonces yo sí que consideraría, ¿vale?, que el precio puede continuar haciendo cosas así, ¿vale? Algo así. Entonces, aquí es obvio que evidentemente le va a hacer resistencia la media de 55 también, pero queremos considerar lo mismo. O sea, es que me da exactamente igual el cambio de tendencia o no dentro del gráfico diario. Lo que yo quiero ver es que el precio, qué tal se comporta en esta zona, ¿vale? Qué tal se comporta en la zona del mínimo del rango. Si logra reconsolidar por dentro y hacer el típico rompimiento, esta zona de resistencia evidentemente es el nodo de volumen y luego la consigue romper con fuerza o no, ¿vale? Tenemos que ir buscando eso, pero lo que interesa aquí como traders es que estar a la zona para hacer alguna acumulación spot bajo mi análisis, ¿vale? Pero esta es la probabilidad que yo veo que se va a dar en Bitcoin, ¿de acuerdo? Desde el momento de, bueno, y más con un cierre de vela de esta manera, ¿de acuerdo? También hay que ver lo siguiente, que si el precio llega aquí,
vale, y esto todavía tiene divergencia alcista confirmada y le queda tiempo para pasar por encima del punto cero, es muy positivo, ¿vale? Muy positivo que el precio sí que pueda romper, ¿de acuerdo? Es positivo para que el precio pueda romper. Eso es lo probable. Si bajamos al gráfico de 4 horas, evidentemente vamos a ver que tenemos un patrón confirmado por el tipo de rebote que se está dando. Y aquí viendo en 4 horas sí que es cierto que el precio puede hacer algo así. O sea, fijaros que está creando aquí el típico, un momentín, BPR, o sea, un fair value cubierto por otro fair value. El precio perfectamente aquí puede hacer algo así en el corto plazo, tener un retroceso a esta zona de aquí y luego continuar rebotando al alza, tal vez hasta la media de 55. Ahora veremos a ver, pero nos interesa que aquí en 4 horas el precio sí o sí cambie de estructura, ¿vale? Vaya creando máximos y mínimos crecientes hasta esa zona de ahí, ¿vale? Es lo que nos interesa dentro del gráfico de 4 horas. ¿Qué ocurre? Que ahora viene el fin de semana y probablemente dentro del fin de semana pues haya menos volumen. Ahora, vamos a ver, se acaba el chollo en Bitcoin, ¿qué ocurre? ¿Qué no ocurre? Vamos a ver esto, chicos. Para empezar, vamos a poner el gráfico semanal, si queréis, lo vemos aquí en el semanal mismo, para que no moleste. Voy a quitar las líneas rojas y ya está. Vayamos con el tema aquí del semanal. Yosu, aquí en el semanal, por ejemplo, ¿vale? Bueno, he puesto para poner como ejemplo qué zonas considero que el precio no debe de perder. Ahí ya sí que se podría poner un poquito más fea la cosa, pero Yosu, ¿le queda tiempo para consumir el rango caída, pasar por debajo del punto cero, tocar el punto cero? Vale, vamos a ver aquí. El caso es que el precio... Esto para empezar es un gráfico semanal, ¿vale? Lleva tiempo, el precio perfectamente puede tener un rebote aquí de nuevo, ¿vale? O sea, fijaros, digamos rango caída desde esta zona de aquí, el precio perfectamente puede tener un rebote aquí de nuevo, puede volver aquí, puede consolidar por aquí encima. Esto es un semanal, va a tardar su tiempo, ¿de acuerdo? Va a tardar su tiempo. Puede hasta formarnos un rango por aquí encima, ¿de acuerdo? Para consumir el tiempo. El caso es que nosotros sepamos interpretar o identificar esas zonas que el precio no debería de romper, ¿vale? Perfectamente dentro de esto se puede estar operando gráficos diarios, ¿vale? Se puede estar operando gráficos diarios o incluso se puede presuponer que zonas el precio no debería de romper, debe de soportar o consumir los tiempos o incluso darte un doble valle, ¿vale? Y más cuando supuestamente estamos en un bull run, supuestamente, ahora veremos, ¿vale? Que esto simplemente puede ser una corrección, que es normal, lo vuelvo a repetir, ¿vale? Y crear dobles valles. Porque cuando estamos en pleno bull run, pues sabéis que esos dobles valles también se pueden dar. Hay que entender también que nosotros jugamos a su juego, es decir, somos nosotros los que jugamos al juego de las instituciones, ¿de acuerdo? De los que manipulan el precio, no ellos juegan al nuestro, ¿vale? Es la realidad, ellos son los que manejan el cotarro, los que manejan el mercado, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué zonas considero yo que el precio no debería de perder si no se puede poner ya la cosa más fea? Yo creo que el nodo de volumen, ¿de acuerdo? Del rango que hay aquí abajo. Si el precio se mete con fuerza por debajo de los 67 y empieza a consolidar por debajo de los 67, sí podría ponerse ya un poco más tedioso, un poco más feo, ¿vale? Si el precio vemos que sí que entra muy de lleno en este rango, ¿vale? Y empieza a meterse, a cerrar por debajo de la zona del POC de este rango, ¿vale? Sí que puede ponerse ya más feo, ¿vale? Ya es más normal tal vez que el precio le vayan a meter en la barrita este mínimo y entonces luego llevaría bastante tiempo y ya veríamos a ver. No significa que Bitcoin nos salga de ese que a cabo de mucho tiempo vaya a romper máximos históricos, ¿de acuerdo? Evidentemente sí, pero ya veríamos a ver cuánto tiempo pues, nos puede costar la gracia esa, ¿no? Se trata de que estamos en un bull run, queremos ver tal vez ese periodo de euforia que hubo en el bull run pasado, ¿no? Que no está viendo en este bull run. Y ya os digo una cosa, ¿vale? Eso sí tenedlo claro. Si Bitcoin, que es la abeja reina, hace algo así y no consigue aguantar este soporte y se mete por aquí debajo, etcétera, etcétera, y va cayendo, las altcoins van a sufrirlo, evidentemente sí van a sufrirlo, ¿de acuerdo? No esperéis que vayan a ver esos despuntes de la hostia de todas las altcoins que habían en el bull run pasado con algo así, ¿no? Con Bitcoin cayendo así de fuerte, olvidaros, ¿de acuerdo? Eso sí que no. Pero yo suponme de aquí una flecha, ¿hacia dónde va la flecha? Para mí la flecha es hacia arriba, hacia la zona del mínimo del rango y a ver qué tal reacciona ahí el precio. Si lo que hace es rechazarlo, ¿vale? O lo que hace es romperlo con fuerza y luego reconsolidar por encima. Aquí yo veo que lo más probable, más que sigamos cayendo, es que el precio rebote o forme un rango, ¿de acuerdo? Dicho esto, no me enrollo más. Si tú eres totalmente nuevo en el trading, ¿qué coño? Me quito la gorra, ahí está. Ve corriendo a ver este vídeo que es totalmente gratis y no te olvides suscríbete al canal para más y mejor si tú también eres un capitalista o una capitalista de confianza, papá. Nos vemos a la próxima, chao, chao.